Yo me declaré ya hace tiempo y sigo sufriendo lo mismo, un inútil para todas las cosas de esta vida, ¿no? Y en lo único que podía funcionar ya de chico era en el dibujo, en las artes plásticas. Mi familia era que un día de verano estaba allí, y allí hay una foto. Resulta que sería en ese tiempo que hacía mucho calor y me dejaron en una cunita, solito, soy hijo único. Entonces, de pronto estaban mis padres en otro lugar, en otra habitación, y Alfredito, me decían Alfredo, nosotros llamamos Blas Alfredo, a Castaña, ¿no? Bueno, y entonces qué calladito que está y qué sé yo, entonces vamos a ver qué pasa con el nene, qué está haciendo. Y había hecho caca, y con la caquita empecé a pintar las paredes, ¿no? Y eso es un antecedente que me contaron y que yo rescato como las primeras pinturas que yo hice, ¿no? El tema es que yo dibujaba en la escuela, era lo único que más o menos podía coordinar, que podía hacer, y con cierta fluidez y todo el mundo, bueno, festejaba los dibujos. 4 años, una cosa así. La cuestión es que vino de visita a casa una amiga de mi mamá con su hijita adolescente. Y bueno, yo andaría por ahí haciendo lío, y entonces la chica me prestó un lápiz y yo me puse a dibujar con el lápiz, de los primeros dibujos, ¿no? Y bueno, cuando se fue me pidió el lápiz, entonces yo empecé a berrear, a protestar porque quería el lápiz, era algo maravilloso, ¿no? Entonces la chica dibujó en esa persiana gris de la casa de inquilinatos, dibujó una libélula y me dijo, esta libélula te va a traer muchos lápices, cuidala. Entonces yo me pasé, cuando venían las lluvias, estaba allí tratando de tapar a la libélula para que no se borrara, ¿no? Dibujaba en mis tíos, mi tía Ana y trabajaban en alpargatas, en la fábrica de alpargatas, ¿no? Ahí nomás. Y a fin de año les regalaban a mi tía Ana un almanaque, que era el almanaque con ilustraciones de Molina Campos. Y claro, en aquella época Molina Campos, almanaque, que éramos muy ignorantes todos, ¿no? Entonces mi tía me daba el almanaque para que yo dibujara el dorso, en la parte blanca del almanaque. Así que de un lado estaban Molina Campos y de otro lado estaban mis dibujitos, ¿no? Mi tío Vito es muy importante en mi vida porque yo te diría que fue mi maestro. Mi tío Vito se enamoró de mi tía Ana. Él había sido soldado en la guerra del 14, había sido herido incluso. Así que él amaba mucho su patria, que era básicamente Italia, aunque básicamente era Sicilia, ¿no? Porque tenía un buen pasar en Sicilia, tenía campos, pero el amor pudo más y siguió a mi tía Ana, que quería a su vez seguir a mi papá, que era su hermano menor, ¿no? Mi tío Vito, ya te digo, de ser un hombre de cierta poder, de cierta desenvoltura económica, pasó a ser un trabajador, un jornalero, y entró a trabajar en una industria metalúrgica, y el hombre venía con su mameluco azul, transpirado y con esquirlas y pedazos de metal, porque trabajaba en un balancín, ¿no? Así que era una cosa bastante brava. Entonces venía, llegaba a las 5 de la tarde, una cosa así,
mi tía le había preparado un té para que tomara algo, y recuerdo que él inmediatamente echaba mano a cosas, a maderas, a cosas que tenía próximas, y las transformaba, latas, claro, esa carretilla la hizo yo. Incluso la tabla esa está hecha con palos de escoba. Ah, porque es una tabla de lavar. Es una tabla de lavar. O sea, pero hecha con palos de escoba. Cortaba los palos, el palo de escoba lo cortaba y después lo enhebraba, digamos, en dos varillas laterales. Ahora, eso aparece en mis cosas, en mis trabajos aparece en la tabla de lavar, ¿no? Bueno, y esto fue, digamos, fueron señales muy importantes para mí, que después, digamos, era un poco el prototipo del hombre de este tiempo, que recurre al hacer para liberarse de lo sórdido de la vida de pronto. En el caso de él, la sordidez de estar trabajando en una metalúrgica, en un balancín, pasando toda su vida allí al lado de esas máquinas tan primarias, tan duras, ¿no? Yo les decía antes que mis padres eran encargados de una casa de inquilinatos. Y los días 6 de todos los meses venía a la casa el patrón de la casa a recibir el dinero, ¿no? Y bueno, era el tipo ilustrado, era el tipo que venía de La Plata, y seguramente tendría su palacete, yo imaginaba eso, ¿no? Un tipo rico. Y mi papá le mostraba los dibujos que yo hacía, ¿no? Y entonces, en una oportunidad, mi papá se quedó abismado cuando le dijo, Alfredito tiene muy buen ojo. Claro, terminó sexto grado y entonces mi papá tenía el principio ese de a mi hijo no le voy a dejar plata, pero le voy a dejar una carrera. Entonces había pensado en mandarme al comercial, que fuera perito mercantil o una cosa así, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé a sentirme muy acorralado porque no me gustaba ni los números, ni la matemática, era un pequeño bestia, ¿no? Y entonces lo único que podía hacer era dibujar, y entonces mi papá le pregunta a José Rasilia, que se llamaba así este señor, el dueño, ¿qué puede hacer el chico, no? El nene, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede estudiar? Entonces él le dice que existe una escuela de bellas artes. Entonces mi papá empieza a averiguar dónde quedaba en la calle Cerrito 1350, frente a la embajada francesa, y era un palacio, era una casa muy, muy mágica, muy... Resultó, para asombro mío, sobre todo, que me tomaron, aprobé. Y entré... ¿A la Belgrano? Eso era la Belgrano. Y entré a la Belgrano, ¿no? Después, claro, transcurrió la Purredón, y bueno, venía la superior, la Cárcova, y ya estaba un poco harto de la escuela, y te fuiste. Y me fui de la escuela, me fui a Italia. Hasta cuando yo siento que la escuela fue como una ferretería, viste, que vas a la ferretería y te dicen cómo usar la pintura que compras y el pincel y todo eso. Digamos, siempre me interesó, digamos, lo que podría llamar ideología, pensamiento, porque esto es un medio, se me ocurre que la plástica es un medio para expresar otro tipo de cosas. Y en el caso mío, yo no tengo un acopio de técnicas. Yo siempre sentí que tenía que descubrirlas. Hay un compositor que se llama Salvatore Sciarrino, que es un compositor siciliano, que es autodidacta. Y entonces le hacen un reportaje y él dice que a los 20 años él
se sentía avergonzado de declararse autodidacta, pero ahora siente como que ser autodidacta es un honor, porque el autodidacta no tiene fórmulas ya incorporadas, superestructuras puestas, aprendizajes, títulos, ¿viste? Una escuela te da todo eso. El autodidacta tiene que pelear cada vez que se pone a trabajar por una pulsión, porque el trabajo del artista lo siento como una pulsión. Mi papá tenía un amigo, o mejor dicho, un paisano siciliano, que era chofer de un peletero judío. La esposa de él era una criolla, María, que era la cocinera de esa casa, ¿no? Y este señor peletero, se ve que le recibía la revista Life y la revista Post, revistas norteamericanas, que traían traían material artístico, ¿no? Traían páginas donde había dedicadas a un artista determinado, ¿no? Entonces Jorge, se llamaba paisano de mi papá, le pide al dueño de casa las revistas, porque las tiraban, o sea, una vez que las miraban, y le dijo que sí, que podía traerlas. Entonces me las traían, y descubrí a Hieronymus Bosch, Estaba bien y formado. descubrí a Peter Bruegel, y yo te puedo decir que desde ese tiempo hasta el presente son mis amores, para mí es la magia, es Bosch y Bruegel. Siempre traté de arrimarme, ¿no? al mundo de ellos, ¿no? Ahora, pero además sentía, por ejemplo, con Bruegel y con Bosch mucha similitud con la precariedad de ese barrio donde yo vivía. Aparecían figuras que parecían de las pinturas de Bosch o de Bruegel. Cuando hacía frío, aparecía gente tan arropada que caminaba por la calle, y los perros, qué sé yo, había todo un clima, toda una atmósfera que era típicamente de Bosch o de Bruegel, ¿no? La profesora Elena Tenconi, hermana de un médico, había sido propuesta para la cátedra del profesor Abel Maiza, que era la cátedra de radiología, y como dibujante. Entonces ella me pasa a mí, ¿no? Ese trabajo. Entonces yo me presento al trabajo y soy aceptado y empiezo a trabajar así. O sea, trabajaba 4 horas, porque como era un pabellón de radiología, había rayos, claro, y era no podía estar mucho tiempo. No se podía estar claro, mucho tiempo. Tuve momentos muy buenos, muy interesantes, porque tenía un horario de 4 horas y tenía que trabajar en los dibujos, ¿no? Lavaban las radiografías y entonces allí yo pintaba con óleo las radiografías, las ponían en el negatoscopio y se veían como vitró, o sea, se veía, por ejemplo, el sistema linfático,